mames, te ves más, bueno, te ves más flaco, güey. Pinche Fer, estás más delgado, cabrón. Sí, sí enflaqué un chingo. ¿Sabes que ¿Por qué? corrí un maratón en noviembre, el Ah, maratón de Nueva York, me fui a correr y entonces, puta, la entrenada de 5 meses me puso una madriza que nunca en mi vida me había puesto y pues sí. ¿es el primer maratón? O sea, ¿o siempre has corrido, Fer? Siempre he corrido, pero mi primer maratón lo corrí hace como 16 años y Ah, luego corría puras carreras cortas porque el maratón fue mucha madriza. Y ahora, 16 años después, tengo una prima que trabaja en una fundación en Nueva York que ayuda a familias migrantes con educación financiera para que no se los time el sistema. Y ella me dijo que tenía un espacio, si quería correr, tenía que ayudarle a levantar una lana y entonces pues como que nada, me cayó de ningún lado y dije, perfecto, entonces me metí, me involucré con la fundación y como todo fue como muy ganar, ganar. qué gusto me da verte, güey. Te ves muy bien. Te ves Muchas muy bien. gracias, querido. ¿Cómo has ¿Cómo estado, te ha tratado Fer? la pandemia? Pues a mí, en general, bien, bien personal. Yo he salido librado. Ya el COVID pasó por mi mujer, pasó por Silvestre, que acaba de cumplir 15. Pasó por Aranza, que también que ya tiene 18. Y y ya pasó por ellos tres, pasó por suegros. Bendito sea Dios, todo bien. ¿A ti cómo te ha ido a ti? A mí bien, fíjate, a gente cercana, pues a muchos, muchos y muchas. El COVID se llevó a mi abuelo hace un año. O sea, él estaba literalmente a semanas de que la vacuna estuviera aquí en México. Pero pues digo, ya tenía la edad, ya sabes que prediabético, sobrepeso, o sea, tenía todos los indicios de que le iba a ir fuerte y él tomó la decisión de que si se ponía mal que no quería ir a un hospital, se quería quedar en la casa. Entonces se quedó en la casa y trajeron un ventilador a la casa y se hizo lo que se pudo, pero la verdad es que se fue, o sea, tan en paz como uno puede esperar de una enfermedad. Entonces, dentro de todo, creo que tomó las decisiones que quiso tomar, las tomó hasta el último día. Entonces, pues sí, pues ese fue el único que me pegó fuerte de cerca y pues a todos, cerca y lejos, tratando de sortear, adivinar cómo filmar, cómo seguir escribiendo, si modificar la escritura, de acuerdo a la pandemia. Yo veo toda una ola de escritores que están escribiendo películas de pandemia, de encierro, y escritores que están escribiendo todo lo contrario, que están escribiendo puras cosas afuera, como que tratando de adivinar dónde está el público ahorita, ¿sabes? Si somos una audiencia que quiere ver en pantalla lo que estamos viviendo, o si somos una audiencia que queremos todo lo contrario, porque lo que estamos viviendo no lo queremos en nuestra ficción. Y conozco escritores que van por ambos lados, entonces sin duda es un tiempo interesantísimo porque ya de por sí el cine era medio resistente a recesiones, y ahorita el cine y la televisión, bueno, la televisión en particular, cómo crece en pandemias, es lo que nos hemos dado cuenta. Fíjate. Oye, Fer, para comenzar un poquito desde el principio, digo, e irme un poco, ahorita que comentabas lo de tu abuelo y de todo el rollo, ahora sí que irme a de dónde sale Fernando Rosnar. O sea, ¿cómo es tu familia? ¿Dónde te enteras? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quién eres tú? ¿Qué es nuestro hermano? ¿Cómo? Ahora sí, ¿quién se compone tu familia nuclear, Fer? Pues mira, somos una familia un poco peculiar. Mi madre, que es como mamá, papá, amigo, socio. Este, mi mamá es una persona que ha pasado por, ha pasado por muchas versiones de ella misma. La versión que ella es hoy es una versión que es como la suma de todos esos aprendizajes. Es una mujer súper emprendedora, es una mujer súper involucrada con nosotros a nivel personal como mamá. O sea, en una misma llamada le puedo pedir un consejo de Lemon o le puedo pedir un consejo de papá, ya sabes. Y entonces ella es como el común, el constante en mi vida y en la vida de Billy y en la vida de mis hermanas. Obviamente, la figura de mi papá, la figura de mi padrastro,
mi primer padrastro y la segunda y mi segundo padrastro son figuras importantísimas de diferentes maneras en mi vida. Pero un poquito lo que estos tres matrimonios han generado en nosotros ha sido una unión de hermanos padrísima. Somos 5 hermanos, ahora 7. Somos 3 hermanos de mi papá, somos, o sea, 3 hermanos producto de mi mamá y papá, 2 hermanas más producto de mi mamá y su segundo marido, y 2 hermanos producto de un matrimonio previo del tercer marido de mi mamá. Ok. Entonces, es interesantísimo porque tenemos anécdotas muy similares, anécdotas cada quien muy distintos, y al mismo tiempo como que tenemos una unión de personalidades muy distintas, que creo que es parte de lo que nos hace una familia interesante. Mi mamá, un poco tomando ese tema, mi mamá es una persona de quien yo he aprendido muchas cosas, pero especialmente el nunca aceptes un no. Ya sabes, cuando la gente dice no se puede porque nunca se ha hecho así, no sabe de lo que está hablando. Como cuando alguien te dice cállate porque soy tu papá. Son esas cosas cuando el no viene con una razón sólida, pues mi mamá siempre luchó contra ese tipo de nos, contra no puedo ser consejera porque soy mujer, ¿por qué no? Pues porque eres mujer, no, pues vamos y lo luchamos. Que en México no hay licenciaturas de cine, ¿por qué no? Pues porque no es necesario, no, pues ahí te va a centro, vamos a hacer una licenciatura de cine. Entonces como que cuando Billy y yo empezamos en cine, curiosamente era pues todos te decían, ¿por qué te vas a meter en cine si nadie ve cine mexicano? El cine mexicano esto fue en los finales de los 90, ¿no? En la Sí. peor sequía del cine mexicano. ¿Por qué no se puede hacer cine? ¿Por qué nadie ve cine mexicano? Pues porque el cine mexicano es malo. ¿Y por qué es malo? Pues porque nadie ve cine mexicano. Entonces como catch-22 del cine mexicano fue, yo creo que esa cosa de mi mamá de decir, no voy a tomar un no como autoridad suprema sobre mi vida. Entonces, pues eso yo creo que nos alimentó a esto. Ahora, mi papá, Billy Robsar, llamado igual que mi hermano, el segundo marido de mi mamá, Javier Moreno Valle, y el tercer marido de mi mamá, Abraham Franklin, 3 figuras paternas muy distintas en mi vida, pero los 3 responsables por diferentes facetas de nosotros. Y de hermanos, pues como te mencioné, somos Billy, Tatiana y yo, de mi papá, luego Gina, Ivana, que se dedican también al diseño y a la producción de cine, y luego mis otros 2 hermanos, Jonathan y Jesse, que uno vive en Sao Paulo, otro vive en Los Ángeles. Entonces, hay mucho que Wow. platicar en las cenas navideñas. Es lo que te decir, güey, me imagino esas cenas navideñas, güey, o sea, me imagino, o sea, voy a reunir a la familia para enseñarles una película, solo a la familia, puta, güey, sí llenas media sala, güey. Exacto. Sí, Y sí, güey. además, Abraham, el actual marido de mi mamá, es judío. Entonces, también hay una parte ahí interesantísima cultural o sea, de una historia de 2 también diferentes culturas, 2 diferentes religiones. O sea, nosotros nunca hemos sido religiosos, pero crecimos católicos. Y también esa mezcla es interesante. Es interesante para que mis hijos, yo tengo 3 hijos, que se expongan a esa cantidad de realidades, yo creo que es lo mejor, ¿no? Como que no tener monotonía. Oye, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué empezaste a estudiar? ¿Qué estudiaste por pasar? Sé que pasaste por muchas cosas antes del cine, pero ¿qué estudiaste primero? ¿Por Es dónde te fuiste? correcto. ¿Y cómo encontraste el cine? Yo lo primero que estudié fue Derecho, curiosamente. Hazme el favor, ¿no? Che, ok. Yo estudié Derecho porque sí, porque cuando yo me gradué de la prepa, esto fue en 1998. O sea, no es broma. México filmó, creo que eran 8 películas en todo el año. O sea, no había chance, no había. Si tú querías hacer cine, como que tu tirada, tu comunidad no la ubicabas porque no ubicabas las películas, porque no ubicabas una industria sana, porque no ubicabas estímulos, porque no ubicabas gente haciendo cosas que tú dirías, o sea, eh, entonces, obviamente, muchos de nosotros que ahora hacemos cine, en algún momento dijimos, ¿qué tal si estudiamos algo por si fracasamos en cine? ¿No? El famoso backup.
Ujú. que creo que solo existe para las artes, ¿no? Como Sí, que sí. cuando alguien estudia medicina, nunca dice, voy a estudiar administración de empresas por si fracaso de doctor. O sea, Exacto. vas, te lo avientas. Pero en las artes existe este miedo de que estamos entrando en algo incierto, estamos entrando en algo frágil, estamos entrando en algo que puede fracasar. Y entonces, creo que también en general, somos un grupo muy inseguro. Entonces empecé en derecho por esa propia inseguridad, pero al final del primer semestre me di cuenta que, o sea, pudo haber sido en mandarín y hubiera entendido más, ya sabes, en verdad hay Mm, cosas que no son para uno, entonces, pero al mismo tiempo todavía no estaba listo para entrarle de lleno al cine, entonces me metí a administración de empresas, mm. peor aún, o sea, yo veía números y Exceles y cosas, y yo no entendía porque la realidad es que pues yo llevaba haciendo cortometrajes con mi hermano desde los 8 años. O sea, cuando Javier, el segundo marido de mi mamá, trajo a casa una cámara de video, no la volvió a ver. Cuando ya entró a las manos de Billy y mía, no la volvió a ver. Y nos dedicamos los siguientes 5 o 6 años a filmar todo lo que pudimos, aprender a editar en cámara, musicalizar en vivo. Parecía una escuela de dogma mi casa. Hacíamos reportajes de noticieros, hacíamos telenovelas, hacíamos películas de acción, hacíamos trucos de magia, hacíamos como game shows, hacíamos todo lo que se nos ocurría que podíamos meter a una cámara de video, lo hacíamos y ese es lo que queríamos hacer para siempre, pero pues te digo, como que llega la realidad y de pronto te empiezan a hacer preguntas como a dónde estás entrando, ya sabes, cuáles son tus chances, cómo está el ecosistema de cine en México, y empiezas a dudar, te empiezan a nacer un chingo de dudas de que Te vas a morir de dices, hambre, te vas a morir de hambre. exacto, exacto, y entonces dices, y además te voy a decir, hay una cosa que yo tomé un curso ahorita en la pandemia, ahora hablando Mm, de tomar cursos en pandemia, yo tomé un curso de cine mexicano de los 70s, mm. este, y fue muy interesante porque había muchas pelis que ya había visto, pero me tocó realmente apreciar los 70s como una de las mejores décadas del cine mexicano. Porque en lugar de nada más verlas como esporádicamente, tuve un momento de 6 meses donde todas las semanas yo veía 3, 4 películas del cine mexicano, ¿no? Entonces me tocó apreciar el cine mexicano porque normalmente en México pensamos que estaba la época de oro del cine mexicano y luego gran sequía y luego esta época moderna, este De boom los moderno, noventas. ¿no? Pero como que se nos olvida que los 70 era una década de un cine interesantísimo, de un cine valiente, con directores valientes, con directores aparte reconocidos internacionalmente como hoy, ganadores de grandes festivales, pero además también con una relación muy interesante con México, con lo que estaba pasando en México en los 70s, con, este, con la nota roja, ¿no? Con el famoso banco del cine que manejaba el hermano Echeverría, con todo eso, y me tocó como que apreciar esa parte. Yo venía un poquito pesimista acerca de lo que yo dije, si en México no se ha hecho buen cine desde los 50, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Hoy me trago mis palabras después de ya saber realmente lo que se produjo en los 70s, pero efectivamente, pues lo que yo quería hacer era, yo quería que existiera el tipo de cine que yo quería ver en México. Y el cine que yo veía en México no era el que a mí me representaba. Yo quería ver algo que me volara de la butaca, que me emocionara, eh, que de alguna manera tuviera una atracción masiva, que se sintiera como parte de la cultura, como las grandes películas americanas que se vuelven parte de la década cultural, ¿no? Y sentía que, pues que no había eso en ese momento para mí, a final de los 90. Y bueno, eso es lo que para mí acabó siendo Matando Cabos. Precisamente porque fue una película que representaba este guión de Christoph y de Tony y de Patas, resultó ser el guión que representaba lo que Lemon, que es mi casa productora, lo que Lemon queríamos
hacer, ¿sabes? Como que lo que queríamos que existiera. Este, y sí, bueno, no sé si me estoy brincando mucho. No, 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 digo, por Dios santo, además contigo, pues digo, vamos y venimos, siempre vamos y venimos, porque al final de cuentas me gusta la idea de que, ok, de repente sí te topas. Cuando tú hablas entre hermanos, hay una de las cosas que, digo, yo lo he visto y me gustaría que platicaras esto hacia afuera. Yo, parece que son como, ya sabes, que son como Twinkie Ones que van como que siempre juntos, pero cada uno tiene una cierta, cada uno tiene una función. No hacen lo Sí, mismo, no es de que le gusten lo mismo, los dos pueden ser muy buenos, aunque los dos son muy diferentes, tanto Billy como tú. En el momento antes de hacer Lemon, antes de Lemon, ¿qué hacía cada quien? Que dijo, güey, y si yo hago esto y tú haces el otro, y si tú haces esto y tú haces el otro, ¿qué es lo que cada uno puso para que Lemon fuera realidad? pues yo te puedo decir que yo toda la vida quise dirigir y quise escribir. Esa era como mi tirada. Y Billy toda la vida quiso producir. Y era muy interesante porque realmente nunca nos pusimos de acuerdo. Yo me acuerdo una vez que cuando nos llegó el guión de Matando Cabos, yo le dije a Billy, ¿y crees que la pueda dirigir? Y me dijo, pues mira, me lo mandó Tony y ya hay director, y es uno de los co-guionistas, que es Alejandro Lozano. Y entonces, como que yo sentí en ese momento, entonces, ¿yo qué hago? Porque producir nunca estuvo, nunca fue de interés, o sea, nunca fue de mi interés. Entonces yo vivía en Boston, estaba estudiando la licenciatura de dirección de cine y televisión, y Billy estaba en San Diego, en California, estudiando comunicaciones, y los dos fuimos a México y nos sentamos con Patas, con Alejandro Lozano, hoy mi socio después de todos estos años, y me senté con Patas, lo conocimos, estaba Christoph, estaba Tony, y me acuerdo que Patas nos dijo, ¿tienen una guitarra? Sí, y literal le dimos una guitarra y cantó La Reina de Polanco, esta canción de Matando Cabos. Y estábamos nosotros en el piso de la risa escuchando a Patas cantar La Reina de Polanco y nos contó cómo se imaginaba la peli y cómo se imaginaba las escenas de acción y cómo se imaginaba Mascarita y a Tony el Caníbal y nos pintó ese universo donde yo dije, yo producirle a gente como Patas lo podría hacer toda la vida. O sea, me di cuenta un poco que la producción también es acompañar a un director, ¿no? Como que también es acompañar una visión y tratar de quitarle obstáculos del camino para que esa visión pueda llegar a su destino. Y me di cuenta que mi rol en Matando Cabos era proteger a Patas. Era que si Patas se imaginaba, si Patas se limitaba a quitarle esos visores de límite, ¿no? Si Patas quería, se perdía a tratar de darle luz, güey, para que entienda, para que se ubique, para que pueda. Y entonces, y ahí se formó una amistad increíble. A Tony lo conocíamos desde años antes y siempre fue una persona muy cercana a nosotros. A Christoph lo conocimos en ese proceso, pero con Patas desde el lado de dirección, para mí era muy interesante porque para mí estar produciéndole a un director era como jugar fútbol en el equipo en el que quieres estar, en el estadio en el que quieres jugar, pero en la posición equivocada, ¿sabes? Entonces estaba yo en el medio campo jugando, agradecido con la vida por estar ahí jugando el deporte que quiero jugar, pero cada 2, 3 minutos volteabas a ver al portero y decías, puta, yo quiero ser ese güey, quiero ser el portero. Entonces, con el tiempo me fui cansando de producir. Con el tiempo, estas cosas que yo aprendí de Patas, que aprendí de Rigo Castañeda, que aprendí de Leche, que aprendí de muchos, de Beto Gómez, de muchos grandes directores a quienes les produje, lo que más me pasaba con cada proyecto era decir, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo voy a dejar yo también de esta zona de confort de producción que me había yo convertido, o sea, yo me había transformado, me había construido, perdón, alrededor una zona de confort donde podía producir y producir pues producir para mí tiene esta cualidad peculiar de, de que no te expones como el director, ¿sabes? No es, como que no es como que es muy safe para mí, porque de alguna manera, cuando le va bien a la peli, claro que el productor, ¿no? Gracias, Lemon, aquí está para... Pero cuando le va mal a la peli,
y lo vi varias veces, el que más sufre es el director. O sea, cuando tuvimos películas que no fueron éxitos en taquilla, todo lo contrario, que fueron enormes fracasos en taquilla, yo veía cómo le pegaba a los directores y yo decía, ¿qué capacidad tiene el productor de rebota, de seguir adelante y decir, bueno, pues aprendimos una lección valiosa, vamos a la que sigue? Y yo veía cómo por años el fantasma de este fracaso perseguía a los directores. Entonces me daba miedo, honestamente, me daba miedo como ponerme en esa silla, porque pues como que te das cuenta que nadie quiere, es como George McFly ya sabes, en Back to the Future, que dice, es que no sé cómo manejaría ese tipo de rechazo, ¿sabes? Que en el fondo ese es creo que lo que nos persigue a todos. Entonces bueno, las cosas hoy son distintas. Hoy yo no podría salirme del asiento del director, pero sí fue un proceso muy interesante donde mis maestros realmente fueron todos estos directores que tuve oportunidad de producir. Y a la hora de Billy y yo en Mancuerna, yo me di cuenta de una cosa, que yo no soy para las alfombras rojas y yo no soy, o sea, a mí me cuesta mucho responder preguntas, me cuesta mucho vestirme bien, ponerme un traje, ya sabes, fuera de así de mi primera comunión, ya sabes, creo que no me he puesto otro traje. Me cuesta mucho vender, pichar, me cuesta mucho ese tipo de cosas. Y yo volteaba y veía a esta persona, que es mi socio y mi hermano, que se desenvolvía como Swan, como ya sabes, con una facilidad y un carisma y un gusto por hacerlo. Y yo veía a él vender desde un lugar con una seguridad absoluta. Y mi gran miedo es que cuando yo vendía me sentía engañoso, porque me sentía que estaba vendiendo, me sentía, ya sabes, me sentía que había un pedazo de la ecuación que no estaba siendo totalmente honesta. Y estaba yo diciendo, vengan a ver la peli, o vengan a ver la serie, o vengan a la obra de teatro, pero en el fondo me sentía como un vendedor de aspiradores. Y eso es algo que Billy nunca temió. Y por eso él siempre creó una conexión con la prensa, con la audiencia, con los festivales, con los exhibidores, con los distribuidores, que por un lado yo siempre he visto a Billy hacer eso y digo, qué increíble tener esa facilidad. Y por otro lado, un alivio tremendo de que no lo tengo que hacer y nunca lo voy a tener que hacer. Además, sí, creo que además, sin temor a equivocarme, digo, siempre está, no se vale hablar mal de los ausentes, pero realmente lo hace muy bien, ¿no? Sí, En realidad lo sí. hace muy bien. Y no es por nada, es bueno y le fascina también. Y Que a le final de encanta, cuentas es eso, ¿no? Le encanta. O sea, le y si le encanta. encanta, entonces, qué mejor. Y de nuevo, fue una cosa que no planeamos, pero fue una cosa que conforme iban pasando las cosas, me di cuenta que cuando producíamos juntos, Billy organizaba, sabes, que la visita de la prensa y el artículo de no sé qué y el especial con el programa de televisión y que la gente supiera este punto en este momento y esto y buscar a los actores porque convencer a gente, conseguir financiamiento. Y mi trabajo era estar pegado al director, platicando de la peli, platicando de los personajes, trabajando el guión, yendo a Enlodándote. los ensayos. Tú te enlodabas, Fer. Tú siempre te has Sí, enlodado, yo te has nunca metido en la dejé de ir tierra. sí, nunca dejé de ir a un solo día de rodaje de ni una sola película que hicimos, porque sentía que ahí era donde ese era mi trabajo, estar en el set. Y, y eso, curiosamente, tan distintos que podemos ser Billy y yo en ese sentido, a la hora de platicar guión, a la hora de hablar de qué tráiler es mejor, qué póster, qué título, eh, te puedo decir que hemos estado en desacuerdo una o dos veces en 17 años de historia. ¿Por qué el lemon se llama lemon? Hmm. Se llama Lemon bueno, Billy y yo desde niños compartíamos un fanatismo por la banda U2.
Ok, entonces sí es por Este, Lemon, por la canción. es por la canción. Fíjate que Bill y yo, digo, tenemos muchas anécdotas con YouTube, pero cuando YouTube, después de Joshua Tree, cuando YouTube Ujú. estaba trabajando en Actum Baby, de los mejores discos de la historia, este, me acuerdo que Bill y yo empezamos como a escuchar mucho, mucho YouTube. Y empezábamos un poquito se empezó a volver como pasa cuando alguien tiene un fanatismo por una banda, las canciones empiezan a volver un soundtrack de tu vida. Entonces empiezas a tener memorias y parte de tus memorias importantes de vida vienen como que adjuntas a una canción. Y si estás escuchando una sola banda todos los días, encuentras un patrón en que todas tus memorias de cierta época de tu vida tienen que ver con la misma banda, con diferentes canciones de la misma banda. Este, y hubo un momento en el 2003 cuando teníamos que decidir cómo llamar la productora, que tú tienes que mandar a Relaciones Exteriores 3 nombres. Y ellos te dicen, si hay el primero en orden, el primero que se puede, se puede. Entonces, nosotros mandamos uno que se llamaba Skyline, como, ya sabes, como el Ujú. Skyline de Nueva York, porque por la única razón de que se oía como una productora que ya existía. Y nuestro gran miedo es, yo tenía 23 años, Billy tenía 26 y nunca habíamos hecho nada, habíamos hecho un cortometraje. Entonces, como que nuestra gran preocupación era quién nos va a dar 5 minutos de su tiempo para levantar dinero, para conseguir un crew, para lo que quieras, porque éramos Patas, el director, ópera prima, Tony Christoph, ópera prima, Juanjo Sarabia, el fotógrafo, ópera prima, Billy y yo, ópera prima. Y nuestros protas eran, o sea, en ese entonces eran Tony Christoph, Joaquín Cosío, que también como que todo el mundo decía, pero ¿quién es Joaquín Cosío? Y obviamente teníamos a don Pedro Armendáriz, nuestro padrino y, bueno, mi tío Pedro, y Ana Claudia, que acababa de hacer El crimen del padre Amaro, y ellos eran nuestras celebridades. Y creo que salían el 10% de la película, ya sabes, pero era como nuestro cartel. Entonces, cuando decidimos, bueno, cuando mandamos los nombres, mandamos Lemon porque en ese momento estábamos habíamos alquilado un consultorio de dentista abandonado para montar nuestras oficinas. Y estábamos en la oficina principal, Bill y yo, estábamos pensando, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Porque nos decían, se tardaron demasiado, ya van a empezar preproducción y su productora no tiene nombre, entonces tienen que decidir para mañana. Entonces, literal, tuvimos una noche para decidir el nombre y cuando aterrizamos en Lemon es porque la canción de Lemon del disco Su Ropa de YouTube habla de el cine y de la televisión. Este, si mal no recuerdo, la referencia exacta es porque una vez la mamá de Bono estuvo en la televisión y él la vio en la televisión y entonces le escribió esta canción. Entonces, hay una parte en la canción que dice, eh, o sea, el hombre o el ser humano hace un retrato en movimiento. A través de la luz proyectada se puede ver a sí mismo de cerca. El hombre captura el color, al hombre le gusta mirar con detenimiento y convierte su dinero en luz en búsqueda de ella. Entonces, el concepto de convertir el dinero en luz nos llamó demasiado la atención y además nos dio un propósito porque esta parte de estar en búsqueda de cosas, eso es lo que, creo que eso es lo que hace eh, lo que hace que nosotros estemos constantemente tratando de cambiar nuestro género y tratando de no hacer lo mismo y tratando de descubrir nuevas personas, descubrir nuevos intereses en nosotros, aliarnos de diferentes personas, porque creo que, y no te puedo decir que estamos buscando, pero el hecho que estamos buscando, yo creo que es un gran comienzo para una productora. Entonces mandamos los 3 nombres, Lemon como primer lugar, Skyline como segundo, el tercero ya ni me acuerdo, y nos regresan y dicen Lemon Films. Y dijimos, Lemon Films, órale.
pues Lemon Films. Y fue como muy natural. Y luego años después, un productor amigo nuestro americano nos dijo, sí saben que en Estados Unidos Lemon significa defectuoso. Y nosotros, ¿cómo? Pues sí, que cuando en Estados Unidos alguien te vende un coche chatarra o un coche que tú crees que sirve, pero no sirve, le llaman un lemon car. Y hay un dicho en Estados Unidos que es cuando la vida te da limones, haces limonada. Y ese dicho viene de que los limones son defectuosos, es igual a defectuoso. Entonces el dicho es, cuando te dan algo defectuoso, dale la vuelta y haz algo bueno. Entonces nos dijo este productor, oigan, nunca vayan a ficharse como Lemon Films en Estados Unidos porque nadie les va a dar chamba. Y entonces nos entró unos 5 minutos de duda, pero al final dijimos, güey, por algo pasan las cosas, esto es Lemon, no vamos a cambiar nada por nadie. Y entonces, y incluso a lo mejor, quién sabe si duremos 5 años haciendo cine, entonces tampoco vamos a, y ahí nos quedamos, pero sí fue por esa canción de YouTube, que nos ha traído mucha buena fortuna. Oye, una de las cosas que a mí, yo lo digo viéndolo desde afuera y analizando mucho la parte del cine que les tocó empezar a hacer ustedes, junto con de Matando Cabos para acá y de todo el rollo, ocurre algo que a mí me llama mucho la atención y es, yo veo tribus de casas, tribus de gente, tribus de amigos, con un estilo. Está la tribu de Caníbal, está la tribu de los de Leo Simbrón, los Larraqui, bla bla, están los machetes, están, o sea, empiezas a ver como que esos tribus, y yo siento que la tribu de Lemon, se caracterizó para, a final de cuentas, en esta época, en sí tener algo, tener un financiamiento, tener fuerza financiera, en sacar a final de cuentas películas y sobre todo contar historias que en un inicio fueran comercialmente exitosas. Y después esta tribu se fue a tratar de ir colocando, apoyar otro tipo de películas yo recuerdo habernos encontrado en Cannes buscando y apoyando otras cintas, por ejemplo, con otra idea, con otra visión, incluso que no hayan salido incluso de Lemon como les pasó. ¿Cómo empezaron a armar esta filosofía Lemon? Cuando alguien llega a Lemon y se presenta a Lemon y dice, hola, somos Lemon, somos esta tribu, esta es nuestra ideología, esta es nuestra filosofía, esto es lo que nosotros queremos hacer y producimos y hacia allá vamos, Fer. Yo me acuerdo que había un diseñador que nos ayudó con el primer logo de Lemon, que era un carrete de cine con los gajos de limón. Era un logo muy bonito. Esta persona que se sentó con nosotros y nos dijo, necesitan un slogan. Y decíamos, pero ¿para qué? Porque toda esta parte nuestra tenía que ver con, nosotros no queríamos anunciar que Lemon existía. Nosotros queríamos hacer una película y anunciar a Lemon a través de esa película. Porque sentíamos que decir, esto es Lemon y vamos a empezar nuestra primera película en 6 meses, si Dios quiere. O sea, no nos parecía que era inteligente. Entonces, realmente fuimos como que muy silenciosos con Lemon durante el rodaje de Matando Cabos. Y la primera como fiesta que hicimos fue para presentar el tráiler de Matando Cabos. Y fue una premier, no premier, fue una fiesta que hicimos en un antro de caballeros que se llamaba el Solid Gold. Gold. Y en vez de señoritas bailando, había luchadores en los tubos. Y presentamos el tráiler. Sandra Solares, nuestra gran madrina y maestra de todo lo que es producción en Lemon, estuvo ahí con todo nuestro equipo, con Emon O'Farrill, con Juan Uruchurtu, con Alexis Friedman. Ese era nuestro equipo sólido de producción. Era Shan, su gerente era Emon, el key PA era Juan Uruchurtu, y su primera película y primer PA de chamba en el cine era Alexis Friedman. Hoy cada quien está en su propio universo haciendo cosas increíbles, pero en ese momento sí éramos puros así de, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero este diseñador cuando nos hizo este logo para esta fiesta, nos mandó una línea que decía, México es otro, el cine también. Y lo que nos gustó es que de alguna manera nuestra filosofía era con un rechazo
hacia lo poco que había en el cine mexicano. Lo que nosotros queríamos era, hay un dicho que se decía hace tiempo, quizás todavía se dice, pero menos, que es cuando alguien dice esa película se ve mexicana. Esta desafortunada frase la dice la gente, obviamente, cuando algo se ve chafa, cuando el sonido está pinche, cuando la foto no jala, cuando está dispareja la actuación, la película se ve mexicana, ¿no? Y haber crecido con esta frase, habiéndola dicho más de una vez, nos dimos cuenta que si algo podíamos dejar al final de 50 años de Lemon, era que esa frase no existiera. Y la única manera que esa frase no exista es garantizando calidad técnica, manufactura, y lo que tratamos de hacer es, ¿cuál es la próxima película de Lemon? No sé, pero va a estar bien hecha. No sé de qué se va a tratar, no sé qué género va a abordar, pero te prometo y te firmo que va a estar hecha con todo el cuidado que nos permite el tiempo y el presupuesto hacerla, porque entendemos que cuestan los mismos 100 pesos, 80 pesos, 70 pesos pagar una película de $200 millones que ver Matando Cabos, y entendemos lo que eso le pesa al público mexicano, y necesitamos estar a esa altura. Si no podemos competir en gran tamaño, podemos competir en calidad, podemos competir en gusto, podemos competir en esas cosas. Entonces, lo que nosotros realmente intentábamos hacer desde Matando Cabos hasta la fecha es empezar a cerrar esta enorme brecha que existía entre el cine estadounidense y el cine mexicano. Hoy la televisión mexicana y la televisión mundial. Y tratar de decir, si yo le quito los subtítulos y le pongo en mute el audio, no me puedes decir con certeza si es mexicano o americano, ¿no? Es algo que sí reconoce a los actores. Pero un poquito eso es lo que queríamos. Entonces Lemon se volvió una casa para directores y directoras, óperas primas, en muchos casos, que tenían una idea de que el cine mexicano tenía que ser mejor. Y no les daban oportunidad. Yo me acuerdo cuando Rigo Castañeda, que dirigió Kilómetro 31, la manera en la que nosotros llegamos a esa peli fue Gerardo Barrera, un muy amigo que trabajaba en IMCINE. Nosotros llegamos con él a las oficinas. Sí, te ves borroso. IMCINE. Ya viste que te empezaste a ver borroso. Hiciste fuera de foco, mira. Yo creo que, mira, como la película esta de... ¿Te acuerdas de la película de Woody Allen? Que es Deconstructing Harry, que sale que Robin Williams está fuera de foco. Así es. Bueno. Con Kilómetro, Rigobert. Sí. Entonces llegamos con Gerardo Barrera y a Barrera le dijimos, queremos hacer terror. ¿Qué se te ocurre? ¿Tienes algún guión? Porque en ese entonces la oficina de Gerardo Barrera estaba tapizada de guiones no producidos. Y agarra y saca un pedazo de papel, escribe un celular, nos lo da y nos dice, es Rigoberto Castañeda. Márquenle, él tiene el guión que quiere. Se le hablamos a Rigo y le dijimos, oye Rigo, mucho gusto, no sé, pues acabamos de terminar Matando Cabos, queremos hacer una peli de terror. Y dice Rigo, perfecto, yo les mando el guión, ¿qué draft quieren? Y nosotros le dijimos, ¿como de qué? Ok, y dicen, bueno, es que yo escribí Kilómetro 31, que en ese entonces se llamaba El Lazo. Él decía, yo escribí El Lazo, y la metí a la ópera prima del CCC y me escogieron con la condición de que le quitara, ya sabes, 3 semanas de rodaje, 80% del elenco, y llegué a un segundo draft. Lo volví a meter a la ópera prima del CCC, me lo volvieron a aceptar con la condición de que tenía que todavía ser más chico. Me dice, entonces tengo 3 versiones. Tengo la versión que yo quiero filmar, la versión 50% y la versión 25%, porque en esa versión lo rechazaron porque pues ya no le vieron chiste a Kilómetro 31. Y nosotros, ahí fue, creo que, la primera decisión de Lemon con la filosofía de Lemon, que fue, dame el grande, dame el grandote, dame el guión que quieres filmar, dame la peli que escribiste pensando en John Carpenter, pensando en Wes Craven, pensando en El Resplandor, dame esa peli, la que sientes realmente que pondrías al tú por tú en salas de cine contra cualquier película de cualquier país del mundo, esa la quiero leer. Y esa fue la peli que filmamos, a final de cuentas, una coproducción española, con apoyo de Videocine,
tuvimos una película que en su momento fue la tercera película más taquillera de la historia del cine mexicano, que para nosotros, te digo, nunca, las sorpresas nunca dejaron de llegar, porque todo el mundo nos decía, me acuerdo que en las conferencias de prensa nos decían, ¿y no les parece muy riesgoso apostar a óperas primas? Y yo decía, te juro que prefiero apostarle todo a alguien que le veo promesa, pero que no se ha demostrado, que alguien que ya se demostró que hace pura mierda. Claro. ¿Sabes? O sea, había muchos directores que ya habían trabajado, que no nos interesaban sus películas, que no nos daba ganas verlas. O sea, directores que yo admiro, que estaban haciendo cine en los 90, además de los que obviamente, o sea, además de Guillermo el Toro, además de Iñárritu, o sea, Luis Estrada, ¿sabes? Y además de los 70 que seguían filmando, como Ripstein, o sea, Cuarón, real, Iñárritu. pero nuevos, así nuevos, que estuvieran haciendo el tipo de cine que nosotros queríamos ver, pues no había tantos. Entonces nos pareció más inteligente irnos por la gente que no le estaban dando chance, irnos por los óperas primas que estaban madreándose por la ópera prima del CCC. Otra vez estoy borroso. Sí, mira. Bien. Y para no sé qué tamaño sea tu pantalla, pero sí te ves borroso. Todavía como... A ver, acerca tu mano. Ahí la mano. Y... Mira, creo que es como A un esa, macro. a esa altura sí te hace... sí Qué cosa más rara. Espérame, mira, vamos a hacer una cosa. Porque, ahí estás. Así ¿sí? estás. Sí, ahí Neta. estás. Solito te Ahí me quedo. encuadraste. Ay, Ahí qué que me pongo cuéntame. ya está, ya estoy en mi marca, señor. Ahí estás en tu Este. marca. Oye, antes, a Exacto. ver, antes yo sé que andas muy ocupado y todo, pero quiero entrar. Esta es la historia de Lemon y esto Hombre, está poca madre y tal, bla, bla. Ok, pero yo quería entrar por hace mucho y que no me siento contigo y platicar de ti en un set. ¿Qué es lo primero ya dirigiendo? Tu estilo dirigiendo. ¿Cómo alguien puede agarrar y decir, esta es una película de Fernando Rostar? No de Lemon, de Fernando Rostar. O sea, ¿qué claro. hay en las películas de Fernando Rostar? Híjole. Yo te voy a decir, creo que no llevo suficientes películas como para haber desarrollado eso, pero tomando las, porque mi camino me ha llevado a muchísimo más televisión, muchas más series, así que horas vuelo en series, pero en cine, que las únicas dos cosas que yo he dirigido ha sido Mentada de Padre y Navidad S.A. Yo lo que te podría decir es que a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención en el cine es como que una cosa que le llaman los gringos world building, que tiene que ver con no retratar la realidad, que tiene que ver como con buscar microuniversos distintos a los que quizás yo estaba viendo en el cine mexicano en ese momento, ¿no? Que yo lo que estaba viendo mucho era este, películas de secuestros, películas de corrupción, películas de violencia, en un momento donde yo estaba recibiendo a mi primera hija, y mi esposa está embarazada de mi segundo, y yo decía, mis hijos no pueden ver nada de lo que yo he hecho, nada. Por años no van a poder ver nada de lo que yo he hecho. Y la verdad es que como van las cosas, no parece que van a poder ver nada mío en el futuro cercano. Entonces, como que me llamó mucho la atención, junto con Leo Simbrón y con Juan Manuel Borbolla, de hacer una película navideña. Hacer una película navideña, además, con Pedro Armendáriz como Santa Claus, que Pedro Armendáriz, te digo, ya era una leyenda, ya era un héroe para nosotros, ya era un muy buen amigo de mi abuela, era una persona muy cercana, que además se aventó el tiro, y poder pasar yo 8 semanas junto con Pedro Armendáriz con una barba y una capa roja, y conocí al Diablito en esa película, pues me di cuenta un poco que lo que estaba yo es un poco respondiendo a las cosas que yo veía que había, y me fijaba en qué no había, y entonces me iba sobre eso. Entonces, el construir ese mundo navideño para México, como que un universo que estamos muy acostumbrados a traer de Estados Unidos siempre, pues también me gustó ese reto de poder construir el mundo de Santa Claus mexicano, hablando español, etcétera, etcétera.
Luego, pues con Mentada de Padre, curiosamente, este, Mentada de Padre fue una película que llegó a mí a través de Gary Alarraqui, que él quería hacer esta película, que era una película inglesa, acerca de la radio en Inglaterra y de cuatro hermanos que pelean por una herencia. Y yo un poco me di cuenta que esta película, cuando él me ofreció esta película y yo metí a Lemon y nos integramos entre Alarraqui, Trasciende con Simbrón y con Mónica y Lemon, e hicimos este equipo, pues como que a mí se me hizo más que correcto compartir también el asiento del director. Y entonces Marc Alarraqui, el hermano de Gary, que es mi compadre, es mi mejor amigo de toda la vida, padrino de mis hijas, con alguien con quien yo crecí, pues desde kinder, fuimos a la misma escuela, íbamos Michelle Franco, Isidoro Sarfati, Marc y yo. Eh, Me di cuenta que esta película era para él y para mí, porque los dos somos muy fans de Mel Brooks y de Monty Python y esto, y hacer una comedia en los 40s. O sea, nadie hacía comedia de época como Mel Brooks, nadie hace comedia de época como Monty Python. Entonces nos fuimos con ese reto y hicimos una película muy cercana a mí personalmente, muy cercana a Mark, pero muy cercana a mí en el sentido de que pues es una película de hermanos, es una película de hermanos encontrando su camino, renunciando al camino que le han puesto generaciones pasadas. Este, y también es una película que habla de la radio, que mi familia siempre estuvo muy cercana a la radio, y fue una oportunidad, pues, de poder cumplir este sueño con hacer comedia de época, Ok. que algo que yo siempre quise hacer. Además pude meter un jugador de High Alive, que mi abuelo era jugador de High Alive, entonces, pues como que pude cumplir muchos pequeños sueños en eso, pero lo que me gustó es que las reglas que uno pone en una película como Mentada de Padre o como Navidad S.A. son las que uno quiera. No estás siguiendo ningún tipo de reglas más que las que tú le pones a tu universo de cámara, a tu universo de foto, a tu universo de tono actoral. Las reglas que tú pones, claro que ya poniendo esos marcos, los respetas, pero dentro de todo es muy libre trabajar así en ese momento. Entonces, curiosamente, yo tengo muchas ideas en la cabeza que siempre tienen que ver con munditos aparte. Ok. Y a la hora de meterte a la parte de series, porque ahí es en donde, como bien dices, llevas más horas, ¿cómo obviamente también le metes a Fernando, o el sello Rosnar, el sello de Fernando, no Rosnar, el sello de Fernando, no de Lemon, a lo que estás haciendo en series, cuando a lo mejor una serie de repente, como Monarca o como digo, la que tú quieras, te implica a lo mejor otro tipo de universos que ya están totalmente establecidos y a los que Fernando a lo mejor no puedes modificar mucho? ¿Cómo le haces, Fer? Pues yo creo que las series que a mí más me han llamado la atención son como las series un poco más oscuras. O sea, a mí me interesa mucho el drama familiar, me interesa mucho eh, los secretos que tenemos entre personas, y me interesa mucho abordar mundos de los que la gente cree que sabe, pero realmente entras un poquito atrás del telón de esa familia o de esa profesión, y encuentras una verdad mucho más oscura de la superficie. O sea, a mí me intriga mucho la fachada versus el motor, ¿no? La carrocería versus el motor. Y hay gente que tiene su carrocería, mira, en perfecto estado y se pone sus filtros en Instagram y lo que quieras y está muriéndose por dentro. Y que la gente mantenga esa dualidad, a mí se me hace exhaustivo, pero además me parece muy interesante. Entonces, Paramédicos, que es una serie muy cercana a mi corazón, pues la gente ve ambulancias pasar todos los días, la gente ve paramédicos atender todos los días y nunca nadie se pregunta qué hay detrás de eso, qué hay detrás de alguien que le toca ver muerte semana a semana, que le toca ver vida, que le toca salvar a alguien, que le toca perder a alguien y además que le toca hacer todo esto por el puro masoquismo, de querer ayudar a los demás, algo que en este país no nada más no es recompensado, ni siquiera es reconocido. Y Ni, estas ni personas valorado. ni valorado, esta gente
dona su tiempo, el 80% de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana donan su tiempo para subirse a estas ambulancias mal equipadas y poner su vida en riesgo entrando a lugares donde ni la propia policía entra en nuestro país, pero entran con el único objetivo de salvar a alguien. O sea, yo, como que a mí me parecía interesante que de pronto veías estos superhéroes, Marvel, DC Comics, etcétera, haciendo todas estas cosas, volando, parando balas y todo, y siempre nos parecía como que los héroes de verdad están en las ambulancias, en los camiones de bomberos, están, ¿sabes? Están en muchos casos en la policía, o sea, como que yo tenía un estigma de la policía mexicana hasta que, acabando la primera temporada de Paramédicos, yo dejé Lemon por un año, me tomé un sabático y me metí a la Cruz Roja Mexicana y estudié un año para ser paramédico y acabando ese año me volví paramédico. Y en esas guardias que me ha tocado dar, pues he convivido mucho con bomberos, con el heroico cuerpo de bomberos mexicanos, con la policía, obviamente con la Cruz Roja, con los doctores del Seguro Social, con los doctores también de los hospitales privados, y te das cuenta de este otro universo que existe en este país, que son los servicios de emergencia, y creo que ahí me di cuenta de que detrás de esa fachada, incluso de la ambulancia blanca, bonita, con las luces bien lavada, bien cuidada, existe gente que está cargando unos dolores impresionantes. Y eso es lo que más me llamó la atención de Paramédicos, el poder retratar lo de afuera y lo de adentro. Y luego me tocó hacer Señor Ávila, y en Señor Ávila, pues también tuve la oportunidad de retratar, a mí me dijo HBO, pues es una serie de un asesino a sueldo. Y esas historias las hemos visto muchas veces, ¿no? Pero normalmente no en un contexto de serie, normalmente eran como de películas, pero en un contexto de serie donde puedas de pronto, donde a mí me gustan las series porque donde una película ya hubiera cortado y ya se hubiera ido a otra escena, la serie se queda. Y por eso me gusta, porque se queda esos segunditos más donde ves a John Wick, en lugar de estar así, lo ves así, ¿sabes? Y eso es lo que nos dio Sopranos, ¿no? Como de una manera, Sopranos es la serie, siempre decíamos que Sopranos era los short ends del Padrino, ya sabes, como que te quedabas o de Claro. Goodfellas, o sea, como Sí, que sí. son estos momentos donde dices, ¿por qué no estoy viendo a este güey llorar? ¿Por qué no estoy viendo a este güey desmayarse de ataques de ansiedad? Bueno, pues eso es Sopranos. Entonces, señor Ávila lo que nos dio es que en 4 temporadas pudimos ir escarbando en los miedos de este personaje, y yo nunca había podido haber soñado eso en cine. En cine Claro. tienes 1 hora y media, 2 horas para contar una historia, y aquí tuve casi 40 horas para profundizar en un solo personaje, lo cual es, para un director, Delicioso. es oro puro. Y luego Monarca, pues Monarca similar a eso, ¿no? Es una familia de las cuales sabemos mucho en México, con un poder adquisitivo y un poder público y con una imagen y con un todo, pero con tanta traición y con tantos secretos y con tanta hipocresía y con tanto miedo, y tanta inseguridad y aparte para poder jugar con Osvaldo, con Irene y con Juan, pues fue el mejor regalo de mi vida. Además, qué trío. Además, qué trío. Además, yo ahorita, güey, estoy viendo Sucesión, ¿no? Succession, que se me hace también otra serie de todo el rollo. Chulada. Güey, dentro de todo esto, te tengo que hacer una pregunta. Supongo que es, a lo mejor, no quiero irme por el lado de medios y de prensa y todo, sino como director, no como Lemon, a lo mejor como productor, pero como director, de repente, o sea, yo no sé de qué pie cogió o qué pasó que como fan me quedé cojo con Monarca. ¿Qué pasa cuando de repente, madres? Te voy a decir una cosa, a mí me pasó, te lo digo de Brothers, porque tenemos toda la vida de conocernos, y que de repente yo dije, no manches, si a Lemon lo bajaron, o sea, si bajaron Monarca, no somos nadie, güey. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Uh-huh. ¿Cómo Fer se enfrentan como empresa consolidada, con el apoyo, con lo que tienen en ventana, o sea, que está Salma, que está bla, lo que tú quieras, pero tú como director que de repente llegan y te dicen, ¿fuiste a esa junta en donde dijeron que no? ¿Qué pasó, Fer? O sea, no mentadas madre, porque, güey.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que te das cuenta que la maquinaria es mucho más grande que la de una historia. Eh, Es yo más creo que ojete, cabrón. Entonces es más estábamos muy ojeta. acostumbrados, Güey, no mames. pero sabes que siempre fue así, nada más Mm, que distinto. O sea, yo digo, en la televisión, nosotros empezamos a hacer televisión en Televisa. ujú, La primera serie que hicimos fue 13 Miedos. ujú, Y era una serie de antología, era un poquito el homenaje a la hora marcada, ya ujú, sabes, a la telaraña. Y nosotros estuvimos junto con el Pantera, junto con una de Adal Ramones y junto con otra, que no me acuerdo cuál era, como una barra del Canal 5 para empezar a hacer ujú. series en televisión abierta en México. Cuando nosotros hicimos 13 Miedos, nosotros dijimos, no hay forma que esto no regresa a una segunda temporada. Porque aparte ya tenemos historias y vamos a invitar más directores y acabó y se volteó con nosotros Televisa y dijo, ok, va el Pantera, ustedes no van. Y nosotros dijimos, ¿cómo que nosotros no vamos? Si te la dimos en 16 milímetros, o sea, se ve impecable, la imagen es cinematografía, o sea, nosotros aquí ya sabes, como con las referencias de lo que la hora marcada hizo para Guillermo el Toro, y nada, 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 nada. Nos dijeron, mira, o sea, es así de sencillo. Quien financia este canal son las marcas. Las marcas prefieren poner sus comerciales en la novela o en el game show o en el no sé qué. Y las marcas no quieren poner sus comerciales en 13 Miedos. Entonces, nadie aquí está hablando que si 13 Miedos es bueno o malo. Nadie aquí está hablando si lo hicieron bien o mal, nadie está hablando de ustedes como seres humanos. Aquí lo que estamos diciendo es, nuestras marcas no quieren poner sus comerciales en tu proyecto. Entonces, felicidades por la serie, nos gustó mucho, la disfrutamos, estuvo interesante, fue un buen reto, pero nos dimos cuenta que esto no es para el Canal 5. Y entonces nos dieron las gracias y nos fuimos indignados diciendo, es que no nos entienden, porque cómo que... Y nos fuimos dando cuenta que el apego a una historia, como el apego a cualquier cosa, no es lo más sano que hay. Y así que, con toda honestidad, hubo una parte mía que sufrió mucho con esa decisión Ujú. porque yo me la pasaba tan bien en ese set, aprendiendo tanto de estos monstruos de actores, No manches. explorando temas muy profundos con ellos y con ellas, y eso es lo que yo más iba a extrañar. Ujú. Eh, pero, pero por otro lado, también de cada conversación, de cada serie que hemos hecho, tengo que también entender que hay 100 conversaciones que pasan sin mí, que tienen que ver con la gran estructura que está presentando este contenido. Entonces, pues sí, llega un momento donde creo que la lección es, tienes que darle todo a cada temporada y por más que creas que lo que estás haciendo es increíble, nunca digas, este es una obra en 3 actos. No, 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 es una obra en un acto. Si te dan un segundo acto, escribe el segundo acto, pero no te predispongas a decir, me faltó el gran final de la... Y ese creo que es el aprendizaje. Yo respeto muchísimo esas decisiones, porque por otro lado también me abrió la puerta, o sea, yo cuando empezaba un proyecto me cerraba a nada, ya no escribía Ujú. nada, y yo decía, pues los siguientes 3 años mi vida va a ser Ávila, Monarca, paramédicos. Y ahora, No, pues. como agarré y dije, no, pues voy a empezar a escribir otras cosas. Y lo que estoy escribiendo ahorita es lo mejor que he escrito en mi vida, entonces estoy muy contento con las series que estoy colocando ahorita y con el tamaño y con la dimensión y con el género. Entonces me di cuenta que estaría en el mismo lugar si hubiera habido Monarca 3, pero un año atrasado. Entonces Ok. ahorita me encuentro como muy, muy contento. Eh, Ok, eso te iba a decir, cómo vas y te iba a preguntar hacia dónde vas, qué seguía, pero bueno, estás escribiendo, ahí vas poco a poco Estoy echándole, escribiendo entonces. ciencia ficción. No mames. Estoy escribiendo ciencia ficción. O sea, pero ciencia ficción. O sea, mira, y no Dura, es dura, choro, ¿eh? dura, No, dura. O sea, no lo na- puse ahorita. No lo puse mira, ahorita por esto, pero me estoy leyendo, o sea, mira. estoy leyendo Isaac Asimov
todos los días, 4 horas al día, me siento a leer Isaac Asimov. Acabando estos, justamente estoy terminando Yo Robot, ahorita sigo con estos, luego me voy a los de Foundation, o sea, estoy ahí, estoy en ese espacio construyendo ese mundo que no es la realidad actual mexicana, pero entonces como que estoy muy entusiasmado porque también, así como la Navidad fue en Navidades de A, yo digo, ¿por qué? Otra vez estoy, mira, otra vez. Mira, Creo que este lente es tu tiene su cámara. mente. Ahí está. Sí, es mi Ahí cámara, está. 100%. Esto es para que veas, güey. Ahí está tu Yo Robot, cabrón. Ahí está tu Matrix, Exacto. güey. Pues justo empecé a hablar de él y me sacó de foco. Es un poco. La realidad es que, así como en Navidad, yo dije, ¿por qué la única Navidad tiene que venir de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos hacer nuestra propia Navidad? Y con los aciertos o fallos que pueda tener esa película, sigo contento Ajá. o sea, yo la vi el otro día y ya sabes que la veo, se me retuerce la tripa y me enojo y digo, ¿por qué no decidí esto? Pero la realidad es que esa parte se me hizo súper valiosa y ahora, escribiendo esta serie de ciencia ficción que estoy escribiendo, pienso en mi cabeza, ¿por qué no tenemos, por qué no tenemos un futuro en televisión mexicano que no sea apocalíptico de entrada y que contemple cómo es el futuro de nuestra sociedad? Porque es nuestro único futuro, nos lo imaginamos de las pelis que vemos de Estados Unidos o las pelis que vemos de Asia o las pelis que vemos de Europa. ¿Cuál es nuestra respuesta a eso, no? Y de pronto ves películas como Distrito 9 y dices, güey, ahí estaba, pudo haber sido nuestra, ¿no? Entonces, lo que estoy escribiendo ahorita, que tiene que ver con ciencia ficción, que tiene que ver con vida en otros planetas, que tiene que ver de alguna manera, Preguntas. con todas las preguntas y Ok. aparte en un momento que creo que se están revelando muchas cosas acerca de la vida en otros planetas con el telescopio que acaban de lanzar al espacio para encontrar vida en otros planetas, con los documentos desclasificados de la CIA, ¿sabes? Jaime Todo. Maussan sigue aquí en México peleando, como que luchando la lucha. Estoy escribiendo una cosa que realmente me tiene construyendo un mundo que yo nunca pensé al que iba a poder con la realidad del cine mexicano como la teníamos antes de que las plataformas pusieran sus banderas en México. Fer, te veo muy emocionado. Eso es lo que a mí más me gusta. Que porque si te emociona a ti, güey, yo sé que estoy pensando en un año, seguramente ya estará en cualquier Sí, pantalla, plataforma, en alguna cosa. De verdad, muchas gracias. Que sea la primera de varias de estas charlas, Fer. De veras, muchas gracias por la confianza, muchas gracias ahora sí que por el tiempo. Saludos en casa. Y de verdad, muchas felicidades también por la chamba que están haciendo como Lemon, porque siguen haciendo cine. Y ya platicaremos, a mí me gustaría después sí, meternos con el público, meternos con las escuelas, meternos con la docencia. Pero quiero decirte que te he visto crecer, que me ha gustado mucho verte crecer, que me ha gustado muchísimo sobre todo cómo ha crecido tu imagen, tu reputación. De hay cosas que uno no puede ver, pero yo sé perfectamente cómo habla la gente de ti, de un gran showrunner, de un gran cuate que llega a un set y controla muy bien su set, de un cuate que es divertido, que un cuate que escucha, que sabe dirigir actores, y eso me da mucho gusto, Fer. De verdad, muchas felicidades. muchas gracias y gracias por el espacio. Y obviamente luego hagamos otra plática y platiquemos de esa parte que considero, y lo tocaste ahorita, pero considero tan importante que es la relación entre un director y sus actores, porque creo que esa parte es la que por eso lo hago, por eso es lo que más extraño de las series que no suceden, es lo que más me frustra cuando hago un pitch y me dicen, esta serie no es para nosotros, como que todo el universo que ya me imaginé se pone en hold a esperar al siguiente pitch, pero al final yo creo que como director, el único trabajo que tienes es hablar con actores. Todos los demás trabajos, hay alguien más que hace eso. O sea, hay alguien más que hace foto, hay alguien más que hace vestuario, hay alguien más que pone cámara, hay alguien más que pone props, pero no hay nadie que habla con actores, más que el director. Entonces, habiendo tantos directores que no hablan con sus actores, yo digo, entonces, ¿qué hacen? Ya sabes, y la realidad, y tú decís la respuesta a esa pregunta, la realidad, y lo he platicado con muchos directores,
es que da miedo hablar con actores y no da miedo poner cámara y no da miedo poner cuadro y no da miedo trazar una escena compleja y no da miedo trazar un steady muy difícil, no da miedo echar a volar un dron, pero da miedo rascar en el momento y buscar una profundidad, una verdad en un personaje o en una escena. Y lo único que quite ese miedo es haciéndolo. Yo tomo clases de dirección todos los años. Acabo de tomar una clase hace 6 meses de un método neoyorquino de una maestra que vino a México a dar una clase, un taller de 5 días y me metí al taller. Me fui a Los Ángeles a tomar un taller de dirección de actores de Judith Weston, que tiene un libro increíble que se llama Directing Actors. Yo creo que tenemos que entender que ese es nuestro trabajo. Y si no tomamos estos talleres y tomamos estas clases y hacer estos ensayos, o sea, ¿por qué no de pronto hablarle a un amigo actor y decir, oye, ¿qué tal si montamos una escena el domingo en mi casa? ¿Qué tal si practicamos? O sea, ¿por qué un atleta se prepara? ¿Por qué, sabes? ¿Por qué un pintor pinta tantas cosas que acaban en el basurero antes de su gran obra maestra? Yo creo que tenemos que ponernos más a entrenar este músculo que es la búsqueda de la verdad y creo que, digo, tengo muchísimas otras bases que aprender todavía. Hay muchos talleres que se ofrecen. Ahora con la pandemia, todo es por Zoom, no hay excusas. Entonces, pues sí, yo creo que en esta pandemia me ha acercado mucho a la educación, tanto a enseñar como a aprender. Y eso es una cosa que, digo, que uno nunca va a dejar de hacer. El momento que tú dices, ya no necesito clases, es el momento que ya No, bueno, desaprendiste todo. totalmente. Ya lo haremos, Fer, de verdad, ya lo haremos. Muchísimas Órale, gracias. Te mando un fuerte abrazo. igualmente a ti otro.